Si es que esta noche le agradezco especialmente al economista Santiago Manukyan, que es el mayor referente de la consultora Ecolatina, que esté junto a nosotros. Sin entrar en lo técnico, cuando escuchaste a Caputo, ¿qué sentiste? ¿Qué pensás que puede generar esta batería de anuncios? Ay, no te escucho. Vamos a tratar de corregir esta situación, así podemos tener el ida y vuelta, ¿sí? Bueno, estamos hablando de las cuestiones técnicas, pero también de los efectos políticos. Por eso vamos en un ratito nada más a trabajar en este tema, pero vuelvo con Santiago Manukyan para saber cuál fue tu impresión al escuchar de primera mano los anuncios de Luis Caputo, pensando además en los efectos que pueden tener estas medidas. Ahí estamos, ahora sí, buenas noches para todos, gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, es una ratificación fuerte de muchos lineamientos que ya el propio presidente Javier Milei ha entregado en el pasado, en medio de la campaña y en su discurso inaugural, respecto sobre todo a la austeridad fiscal, hablando de un fuerte ajuste de gasto público. El ministro Caputo no lo puso en estos términos, pero el gobierno apuntaría a ir por lo menos a un equilibrio fiscal. Faltan, por supuesto, conocer magnitudes de los ajustes, detalles de cómo se llevaría eso adelante, justamente también con la duda sobre la gobernabilidad y la resistencia social que podría emerger en los próximos meses, sobre todo porque queda claro que ese ajuste no va a recaer solo sobre la política o sobre el Estado, sino que la población también lo va a tener que digerir. Por eso me parece que el mensaje inicial de Caputo fue dirigido a toda la población, justamente remarcando nuevamente el mensaje de que no hay dinero, no hay plata y que por eso hay que ajustarse el cinturón. Y también dando cuenta de que no hay margen para bajar impuestos, que es un poco lo que nosotros estábamos previendo, ¿no? Que todo va a venir más del lado de cómo pueda ir licuando la inflación en algunas partidas fiscales, y esto hay que decirlo, pero también desde el punto de vista de que no hay margen para bajar impuestos, justamente porque si vos bajás impuestos, la tarea de llegar al ajuste fiscal y a reducir el déficit fiscal se hace todavía más complicada. Y por otro lado, el ajuste cambiario, ¿no? Este dólar que estábamos especulando de a cuánto podía llegar, bueno, creemos que el mercado estaba esperando un poco menos. Es novedoso que se haya planteado una devaluación a 800 pesos. Por supuesto que eso va a tener varias implicancias, entre las cuales está una aceleración de los precios ya a partir de diciembre, como ya lo veníamos viendo. Ustedes comentaban algo recién, hay un desanclaje de los acuerdos de precios que estaban vigentes por la salida del gobierno de Massa y Alberto Fernández, y la llegada de un nuevo gobierno que se ha pronunciado en contra de los acuerdos de precios. Bueno, y esta medida del salto cambiario también va a afectar los precios. Así que, para ser sintético, en los próximos meses vamos a ver una fuerte aceleración inflacionaria, justamente por la corrección del tipo de cambio de muchos precios que están rezagados. El caso de las tarifas de servicios públicos, como dijo Caputo hoy, va a ser uno de los principales puntales de esta situación. Y eso va a impactar claramente los salarios y los ingresos de la población. Los salarios, sobre todo, no van a poder correr tan rápidamente contra una inflación que puede llegar en diciembre a la zona del 20% y mantenerse en ese rango en los próximos meses por esta fase de correcciones que va a haber. Y eso va a tener un impacto en el consumo. Y como el consumo es el 70% del PBI de Argentina, bueno, la actividad económica va a entrar en recesión muy probablemente en los próximos meses. No sé si vos coincidís, pero hay una mirada que también se puede sostener a propósito de que la devaluación, que es del 118%, en realidad no cambia las condiciones de la economía. No cambia la condición para acceder al tipo de cambio oficial, se mantienen las condiciones para ir al tipo de cambio a los dólares financieros. Tenemos el shock, pero el tema de tener libertad dentro de lo que se espera de un presidente liberal, la verdad es que no lo vemos. Y la otra cosa que no se ve es el programa económico. ¿O vos crees que este es el programa, sin cerrar variables? No, como bien dijiste, esto fue un primer esbozo, algunos primeros lineamientos de un plan que estaba siendo muy esperado. Pero que se queda corto todavía y uno esperaba un poco más, sobre todo de un ministro que tiene que ser un poco más puntilloso que el presidente, que no está obligado a darnos tantos detalles. Y ahí, como bien decís, todavía no sabemos cómo va a ser el desarme del cepo cambiario, por ejemplo. Hay muchas restricciones que van a estar
todavía en pie, aparentemente. Estamos esperando, mañana a la mañana iba a haber una reunión con bancos, y ahí tenés un tema muy importante que son los pasivos remunerados, las famosas LELIQ, los pases. Se han transformado en pases ahora. Y ese detalle es fundamental para el levantamiento del cepo, porque el propio presidente ha dicho que si no se resuelve primero ese frente, no se puede levantar el cepo cambiario porque está el riesgo de ir a una hiperinflación. Y fíjate que Caputo no hizo ninguna mención al tema de las LELIQ, ni tampoco hizo ninguna mención a que el Banco Central corte con su emisión para asistir al Tesoro, es decir, que se apague la maquinita de emisión de pesos. Entendemos que está dentro del programa económico, pero como bien decís, no se comunicó un programa de estabilización, ¿sí? Porque faltan muchos puntos por conocer. Probablemente ya a partir de mañana detalles los iremos conociendo, en los próximos días también. Yo creo que esto fue un primer avistaje que hicimos del programa, pero creo que faltan todavía muchos detalles por conocer. Bueno, claro, insisto con esto, conocemos el ajuste, pero el plan económico no lo tenemos. ¿Ustedes manejan dentro de los estudios que hacen alguna lectura, alguna perspectiva de si esto es lo que hay que sincerar, luego cómo se sale para mejorar? ¿O pensás que no está claro todavía, no está definido, no lo tienen? ¿O sí? No, como te digo, hay muchos detalles que todavía no conocemos. Por ejemplo, si el tipo de cambio que llega a 800, y es un poco más, porque eso incluye también a un impuesto país adicional, que te da un tipo de cambio efectivo cercano a los 1000. No sabemos si el gobierno lo va a usar como ancla, es decir, si lo va a dejar quieto. Ahora se está hablando que volvería un crawling peg, unas micro devaluaciones diarias bien por debajo de la inflación, así que en términos prácticos sería un ancla el tipo de cambio, es decir, se quedaría relativamente quieto frente al avance de los precios, como ha ocurrido en otros planes de estabilización. Pero en otros planes de estabilización también encontramos no solo medidas ortodoxas como el ajuste fiscal y el ajuste monetario, sino también algunas medidas más heterodoxas. Claro. Pregunta, ¿va a haber acuerdos de precios y salarios? Porque el salario ya ajustó el salario, ¿sí? Estamos con un salario que cae por sexto año consecutivo este año. Y tenemos precios que están rezagados y se van a ajustar, pero también recordemos que hay precios que han subido por encima del promedio. Entonces, el problema acá sería que si de repente hay un ajuste de todos los precios de la economía, incluso aquellos que ya están adelantados, el salario nunca se va a recuperar, ¿sí? O va a tardar mucho en recuperarse posteriormente a una recesión muy fuerte y caída del salario muy fuerte. Entonces ahí creo que hay una parte del programa, de la parte más heterodoxa, más allá de cierto apoyo presupuestario para los sectores más vulnerables, que tiene que estar claramente, justamente porque si no, esta pobreza que tenemos del 40%, creemos igual que va a crecer un poco, digo, pero se podría ir mucho más a las nubes. Eso es necesario. Pero como bien decís, es un programa más racional, menos dogmático. Uno podría, me parece, también caracterizarlo ahí, que era un poco lo que esperábamos, ¿no? Acá la pregunta, Silvina, también es ¿qué acuerdo político va a haber en el Congreso para que esto se sustente con otras reformas que todavía tampoco conocemos? Claro. ¿Y cuál va a ser el rol de los sindicatos y de los movimientos sociales? Pues justamente la gobernabilidad no implica únicamente el apoyo en el Congreso, sino también el manejo de la conflictividad social, que probablemente vaya a crecer en los próximos meses, y eso va a haber que gestionarlo también. Bueno, Santiago, ahora mismo vamos a hablar con un politólogo que nos va a ayudar a mirar este otro lado, que es el de las consecuencias políticas. Solo para tener una idea, porque ya te tengo que saludar, ¿qué porcentaje pensás que puede llegar a ser el de los pobres que lamentablemente se sumen como consecuencia de esta política en los próximos meses? Creo que la pobreza en los próximos meses va a superar el 45%, muy probablemente. Tengamos en cuenta que el 40% de pobreza que conocimos fue del primer semestre de este año, antes que ocurriera el salto cambiario de agosto, que produjo un impacto adicional. A esta altura del año estamos con una pobreza que estimamos de cerca del 43%, así que los próximos meses te van a agregar algunos puntos más adicionales de pobreza, seguramente, insisto, a pesar de estas medidas compensatorias. Por eso, lo comunicacional va a ser muy relevante, ¿no? Milei, fíjense que muchas de estas medidas que hoy fiscales que se toman también tienen en cuenta lo simbólico, no solo lo real. Lo simbólico es, bueno, mostrar que también el Estado o la política se está ajustando también y que este ajuste que lo van a sufrir todos, bueno, la política también hace carne parte de ese ajuste. Entonces, lo comunicacional para que Milei mantenga cierto apoyo social va a ser importante. Es decir, mira, voy a estar haciendo este ajuste muy importante que a vos te va a afectar, pero también estamos haciendo un poco la tarea todos, desde la política y desde el Estado también, para distribuir mejor ese ajuste. Santiago Manukyan, economista desde Ecolatina, te agradecemos mucho el ida y vuelta. Buenas noches y muchas gracias.